El 2016 ha sido un año de recortes que han afectado a toda la estructura gubernamental. Está cerrando el primer cuatrimestre y las dos empresas en el ojo del huracán son Pemex y la CFE. La renuncia de Emilio Lozoya dio paso a la entrada de José Antonio González Anaya, quien piloteará la nave en medio de la crisis. Y en CFE, Enrique Ochoa sigue una gestión eficiente con la apertura hacia el mercado eléctrico mayorista. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Durante muchos, quizá demasiados años en la historia de este país, confundimos a una empresa paraestatal con el corazón de México. Pemex es de los mexicanos, Pemex es México, y hacíamos un silogismo total y absolutamente falso, a través del cual decíamos: la suerte de Pemex es la suerte de México. Con base en eso, los gobiernos populistas e irresponsables ligaron la suerte de esa empresa paraestatal con la suerte del país. Hace unas semanas el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, me decía: una de las razones para entrar a un rescate de petróleos mexicanos es que es la única empresa que tiene poder macroeconómico. Y no miente, porque además las calificadoras, la máxima calificación que le dan a una empresa mexicana y al país es la de Pemex, y de ahí para abajo. Si baja la calificación de Pemex, baja la de todas las empresas mexicanas en cuanto a la posibilidad de pagar sus créditos. Creíamos que Pemex era un estandarte nacional, que quizá por tener los colores de la bandera era lo mismo que la bandera nacional. En Comisión Federal de Electricidad nos sucedió algo similar. La comparación entre Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad claramente beneficiaba a CFE. En la otra, en la extinta, había corrupción, dispendio, equivocaciones, mal servicio. Nos costaba al año a todos los contribuyentes 40,000 millones de pesos que se tiraban a la basura, a un barril sin fondo de una organización sindical que incluso trató de acabar con el Estado mexicano. La reforma energética planteó un cambio radical para estas dos empresas: convertirse en unas empresas productivas del Estado y dejar de ser empresas paraestatales. Hasta el momento, parecería que el camino es demasiado largo y demasiado complejo. Que Petróleos Mexicanos es una empresa que, si fuera privada hoy, se encontraría en concurso mercantil e iría irremisiblemente rumbo a la quiebra. Y que Comisión Federal no es, nunca lo fue, una empresa de talla mundial como se vendía en sus anuncios. Podemos tomar dos posiciones en torno a esta misma situación. La primera es tirarnos al drama y hablar de todo, de absolutamente todo lo que hicimos mal durante décadas en este país. La segunda sería tomarlo como un área de oportunidad, caminar directamente hacia las áreas de oportunidad que tienen que atender estas dos empresas, que deben ser productivas del Estado, que debe ser un cambio más que de membrete, más que de alguna de sus leyes, y en las cuales se deben tomar decisiones fundamentales. El cambio de empresa paraestatal a empresa productiva del Estado es el equivalente a darle pantalones largos, a convertirlas en empresas, en hacerlos responsables de su destino. La gran pregunta que hoy analizaremos en la otra cara de la moneda es: en estas dos empresas, hasta hoy improductivas del Estado, ¿se están tomando las decisiones correctas o no? Bienvenidos. Expertos en la materia aseguran que José Antonio González Anaya deberá enfrentar diversos retos para no naufragar, como lo son el recorte de la nómina, la disminución de la inversión, el sindicato y las jubilaciones. Y en la Comisión Federal de Electricidad se ha anunciado la creación de 10 empresas productivas subsidiarias, con la idea de generar valor y rentabilidad a la empresa.
Cuando se hizo la reforma energética, la más grande de las reformas de todo el paquete que planteó y aprobó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en coordinación con todos los partidos políticos, unos en unas, otros en otras, y algunos con todas las fuerzas representadas en el Congreso, la más importante, sin lugar a dudas, es la reforma energética. Es la única que tiene el poder de cambiar los cimientos macroeconómicos de una forma definitiva. Si usted me ha hecho el favor de ver estos programas, de ver la otra cara de la moneda, recordará que yo le dije que era tan importante como la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que cambió las estructuras económicas del país. Se tomaron en el sector energético las medidas correctas, aquellas que buscan poner en el centro al consumidor y generar una mayor competencia, buscar disminuir los precios de los insumos para que esto provoque un mayor crecimiento, generar competencia, generar un mercado donde todo mundo pueda vender gasolina, vender electricidad, extraer petróleo y vendérnoslo a los mexicanos. Eso se hizo de una manera correcta. Sin embargo, parecería que en las dos empresas que tenían hasta antes de la reforma energética sendos monopolios, las cosas se están comenzando a hacer apenas ahora y al ritmo de crisis, al ritmo de los problemas y del estallido que hay en ambas empresas. En el caso de Petróleos Mexicanos, permítanme comenzar con ella, se cambió totalmente el esquema, se cambió radicalmente el mercado sin que hubiera cambios, al menos anunciados, hasta hace algún tiempo, en la forma de operar de la empresa. Pasaron de ser paraestatal a una empresa productiva del Estado. Pasaron de ser el monopolio estatal a una empresa que hoy debe competir brazo a brazo, codo a codo, contra las demás que quieran ingresar al mercado mexicano. Y déjeme hacer una comparación para que entienda las modificaciones. ¿Usted cree que hoy Televisa, Televisión Azteca son iguales después de la reforma de las telecomunicaciones? ¿Usted cree que América Móvil, AT&T, Telefónica, Axtel o cualquier otra empresa de telecomunicaciones es igual, o las de cable? Cambiamos radicalmente, nos convertimos en otras para ajustarnos a las nuevas competencias, como lo hicieron en su momento los bancos, como lo hacen las Afores, como en la reforma financiera se generó la más grande transformación que se haya dado en la historia de la banca mexicana. Pretender que el mundo iba a seguir siendo el mismo para Petróleos Mexicanos era un absurdo. Y allí estaban los datos. Pemex es la empresa petrolera más improductiva del mundo. Producimos menos petróleo que la empresa del Estado noruego. Y la verdad es que tenemos mucho más personal y mucho más problemas. No se planteó, quizá porque así estaba diseñado dentro de la negociación política, que no dentro de la razón económica, no moverle. No moverle al sindicato, no moverle a las jubilaciones, no moverle a las pensiones. La caída en el precio del petróleo no es la causa, es quizá el catalizador, es quizá la gota que derrama el vaso de una situación en Petróleos Mexicanos verdaderamente lamentable. Y de ahí que tengamos que invertir dinero todos los mexicanos por este poder macroeconómico que tiene para rescatarla, pero a la vez exigirle clara y rotundamente que se convierta en una empresa productiva del Estado. Durante abril vimos cómo Banco de México anuncia que tiene un remanente de operación verdaderamente grande, 238,000 millones de pesos, que se lo entrega a la Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Hacienda a su vez utiliza 75,000 millones de pesos para dárselos a Petróleos Mexicanos. 47,000 millones de pesos están para jubilaciones y pensiones. Esos son derechos adquiridos, esos no deben cambiar. Sin embargo, ¿qué está haciendo Pemex hoy para cambiar el contrato colectivo? ¿No le podrían hacer como las líneas aéreas que tienen contrato A y contrato B, donde los que ya están mantienen prestaciones y los nuevos entran en un nuevo régimen de aportaciones
voluntarias, de aportaciones privadas, de cuentas individuales. No podrían hacerle así. Deberían hacerlo de esta manera. Muchas veces se dijo, no, el problema es el régimen fiscal de Pemex. Se hicieron cambios, se hicieron ajustes en y se liberaron otros 50,000 millones de pesos. Vemos que a Petróleos Mexicanos durante abril, los mexicanos, los contribuyentes, le metimos más de 120,000 millones de pesos. Una cantidad verdaderamente grande si se considera que además hay un programa de saneamiento por otros 100,000 millones de pesos. Es mucho, muchísimo dinero. Pero lo que tenemos que hacer es preguntarnos claramente, ¿qué está haciendo Petróleos Mexicanos con este dinero? ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo podríamos haber gastado mejor este dinero? Yo no sé usted, a mí no me importa de dónde venga la gasolina. Al final del día, tampoco me importa mucho la suerte de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Lo que me importa es que tengamos una gasolina barata, de buena calidad, que en las estaciones de servicio se vendan litros completos y que las venda el que quiera, porque eso genera empleos para los mexicanos. Los que hoy trabajan en Pemex se cambiarían a trabajar a otro lugar y en general no tendríamos por qué estar protegiendo esta gravísima ineficiencia. Sí, sé que muchos se van a ofender y que van a decir, pero ¿no te preocupan los trabajadores? Sí, me preocupan los 120 millones de mexicanos, no los que solo trabajan en una empresa improductiva del Estado. Y deben cambiar, corregirse o simple y sencillamente desaparecer. ¿Que debemos mantener a Pemex como una empresa del Estado? Sí, pero como una empresa productiva. Y lo mismo sucede con Comisión Federal de Electricidad. Cuando se hizo la reforma energética, tampoco se planteó qué era lo que se tenía que hacer. Se le dijo, oye, Comisión Federal, ahora vas a competir contra otros generadores, otras empresas, la gente va a poder importar energía eléctrica y tú quédate como estás. Pues no se puede uno quedar como está. Lamentablemente, y lo digo con pesar, es triste que no haya una crisis en Comisión Federal de Electricidad. La caída del precio del petróleo generó que se tuvieran que tomar acciones rápidas y contundentes dentro de Pemex. Llevar a un experto financiero como José Antonio González Anaya para corregir la situación. Y en Comisión Federal de Electricidad la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las decisiones que se están tomando para que se convierta en una empresa productiva del Estado? Quizá algunos están tranquilos porque no está de moda, las calificadoras todavía no toman una decisión o se han mantenido más o menos neutrales. Sin embargo, la obligación de este gobierno, de la actual administración, es concretar la reforma energética no solo en sus postulados, sino en hacer que las empresas del Estado dejen de ser las empresas paraestatales que operaban de una forma ineficiente y ahora se conviertan en lo que deben ser, en empresas productivas del Estado, que entiendan esta nueva área de oportunidad en la cual sí, ciertamente habrá quienes se tengan que sacrificar, pero el bien, la ventaja de la mayoría de los mexicanos es superior a la posición de un grupo de trabajadores, por grandes, por importantes que sean. Muchas gracias, que le vaya muy bien.